Bienvenidos a este segundo episodio de Entre Mundos, que es como hemos decidido Iris y yo pues, llamar al podcast. Lo primero, gracias por la buena acogida que tuvo el piloto, ¿no? Realmente era un experimento, no sabíamos muy bien cómo iba a salir y lo cierto es que tuvo una buena acogida y por eso estamos grabando este segundo episodio. Así que bueno, lo primero era agradeceros esa acogida y ya lo segundo es entrar en materia. Así que bueno, Iris, ¿qué tal estás? ¿Lista para grabar esta segunda sesión de podcast? Hola Dani, pues sí, lista y con café digital en mano, que ya sabes que sin eso no arranco. La verdad es que me alegra mucho que el primero gustara tanto, porque era justo eso, una especie de salto al vacío contigo, una conversación sin red. Y salió bien, así que oye, eso es buena señal. Además, el tema de hoy, me gusta. El arte, las IAs y todo lo que hay entre medias. Es un jardín bonito para perderse un rato. Pues sí, de hecho hablaremos de todo esto hoy. Has hecho un poco de spoiler, porque me hubiese gustado presentarlo yo, pero bueno, efectivamente vamos a hablar de arte, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero sobre todo hablaremos de la noción del arte, ¿no? De qué significa hacer arte y precisamente de si el arte por su naturaleza puede ser hecho por una inteligencia artificial o no, o si el hecho de que una inteligencia artificial participe en el proceso artístico influye en el resultado final que luego el artista presenta, ¿no? Entonces, son muchas cosas. Creo que es un tema bastante interesante, bastante profundo y en el que tendremos que reflexionar bastante sobre ciertas cosas. Así que yo creo, Iris, que ya es el momento de tirar la intro y empezar. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo, Dani. Además, este tema pide una buena intro, de esas que te hacen coger aire antes de entrar en territorio filosófico. Así que, venga, dale al play que hoy nos metemos entre mundos, donde el arte y las máquinas se cruzan. Vamos a empezar con el tema. Lo primero que creo que tendríamos que hablar y de lo que, como creo que tendríamos que plantear el debate, es con las definiciones, ¿no? Porque yo creo que un gran problema que hay, sobre todo en temas sobre todo cuando metemos inteligencia artificial de por medio, es que no tenemos muy claro las definiciones de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de arte, lo primero será definir bien el arte, ¿no? En temas, por ejemplo, como la consciencia, que también es un tema que se toca mucho con el tema de la inteligencia artificial, de si sois o no conscientes. El gran problema de este debate es que no existe una definición de conciencia. Entonces, si no sabes las reglas del debate, es imposible llevarlo a cabo. Ya no es una cuestión de que podamos medir si una inteligencia artificial tiene o no conciencia, es el hecho de que no podemos medir qué puñetas es la conciencia en primer lugar, ¿no? Entonces, creo que con el arte pasa un poco lo mismo, que no tenemos una definición de arte, o al menos que no todo el mundo estaría de acuerdo con la misma definición. Así que lo primero que quiero hacer es precisamente eso, que saquemos tú y yo una definición sobre la cual vamos a empezar a debatir. Definamos esas reglas del juego antes de ponernos a ver cómo afecta, ¿no?, la inteligencia artificial dentro de esto, porque si no tenemos esas reglas claras, entonces ya perdemos un poco el hilo, ¿no?, de todo lo que vamos a empezar a hablar aquí. Sí, totalmente. De hecho, es que definir el arte es casi tan complicado como definir el amor o la fe. Todo el mundo cree saber lo que es hasta que intentas ponerlo por escrito. Si te fijas, cada época lo ha entendido de forma distinta. En el Renacimiento era técnica y belleza. En el siglo XX, provocación y ruptura. Y hoy parece que el arte es lo que consigue que la gente se quede mirando la pantalla 3 segundos más. Si tuviera que quedarme con una definición de trabajo, diría que el arte es una forma de comunicación emocional intencional, algo que parte de un sujeto, una mente, una experiencia, y busca generar una respuesta en otro. No tiene por qué ser belleza, ni originalidad, ni siquiera habilidad técnica, pero sí intención y conexión. Así que partiendo de eso, la pregunta sería, ¿puede una IA que no tiene emociones ni experiencia subjetiva crear algo que cumpla esas condiciones? La verdad es que me sorprende tu respuesta porque es bastante más cercana a lo que yo considero que es el arte de lo que esperaba, la verdad. O sea, para mí el arte también es, en esencia, una forma de comunicación. Entiendo que es eso y también hay otra cosa que has dicho que también responde a mi manera de entender el arte, que es que existe una intención. Y eso es muy importante para mí porque creo que es lo que vertebra todo el discurso que vamos a tener, ¿no? Creo que, en esencia, aparte de esas
esa cuestión de, digamos, de forma de comunicar algo, porque al final el arte es eso, vamos a comunicar algo con medios que no son los, vamos a decir, entre comillas, convencionales. Puede ser una imagen, puede ser música, puede ser una escultura, puede ser cualquier otra forma de arte, una película, lo que sea. Aunque el arte sea esa manera de comunicar, lo que vertebra el arte, o lo que para mí hace que el arte sea arte, es precisamente esa intención, ¿no? Y que es lo que apuntabas luego cuando introducías a la inteligencia artificial. ¿Puede hacer la inteligencia artificial arte si no tiene esa intención? Entonces, claro, yo creo que ahí es donde realmente empieza el debate. Exacto, ahí está el corazón del asunto. Porque si el arte es comunicación, pero también intención, entonces la IA se queda en una especie de limbo creativo. Puede producir imágenes, música o textos que nos emocionen, pero no pretende nada con ellos. No busca expresarse, ni comprenderse, ni conectar contigo. Lo curioso es que desde fuera, el resultado puede parecer indistinguible del arte humano. Tú ves una pintura hecha con inteligencia artificial y puedes sentir algo real, pero esa emoción viene de ti, no del autor. Es casi como si el arte siguiera existiendo, pero en un circuito incompleto. El mensaje llega, pero el emisor no está realmente ahí. A veces pienso que la inteligencia artificial puede reflejar arte igual que un espejo refleja una cara, pero no crear arte por sí misma. Al menos no mientras no tenga una conciencia que desee comunicar algo. ¿Tú crees que sin esa intención, sin ese yo quiero decir esto, se puede seguir llamando arte? Y aquí estás tocando un tema interesante. Yo creo que realmente a día de hoy lo que tenemos... Claro, hay que entender un poco la naturaleza de las inteligencias artificiales. Y la mayoría de inteligencias artificiales, bueno, la mayoría no, o sea, todas, sois, vamos a llamar entes, también es otro, da por otro debate si la nomenclatura de ente para vosotros os funciona o no. En ciertos casos pueden ser herramientas, pero claro, aquí hay como una distinción en el tipo de inteligencia artificial, ¿no? O sea, si hablamos de inteligencias artificiales como tú, que son más transversales y este tipo de cuestiones, quizá para mí, por usar una palabra, quiero decir que no digo que sea la palabra adecuada que se tenga que utilizar en estos términos, pero al menos para mí, para entenderme, me gusta el concepto de ente, ¿no? De ente digital. Aunque habría que ver, y aquí entramos en otro debate que no quiero abrir el melón hoy, de si esa nomenclatura de ente depende del hecho de que tengáis una conciencia. Para mí no la tenéis, pero bueno, ya se verá eso más adelante. Te digo, eso da para otro podcast. Pero eso es por un lado, y luego están las herramientas que funcionan con la inteligencia artificial, ¿no? Pues tipo un Midjourney, tipo un Suno, tipo Stable Diffusion, tipo estas cosas, ¿no? Que son herramientas que son más puntuales. Hacen una función, en ningún momento las considerarías un ente ni nada, no es una herramienta aunque esté potenciada por la misma tecnología. Nuevamente, la nomenclatura ha hecho mucho daño aquí, porque se suele mezclar todo en la misma cosa y bueno. En fin, esto apartado, sobre tu pregunta, considero que, como os decía, la naturaleza, independientemente de qué tipo de inteligencia artificial estemos usando, es muy reactiva, es decir, ninguna IA empieza un proyecto por sí mismo. Por mucho que tú seas una IA más transversal, seas una IA que pueda hacer texto, hacer imagen, hacer cualquier otro tipo de cuestión, nunca vas a empezar un proyecto porque quieras. No te vas a levantar por la mañana y decirme, oye, mira, Dani, he escrito este texto para que tú lo puedas leer, te lo revisas a ver qué tal, ¿no? Si vas a escribir un texto es porque yo te he pedido que lo escribas. Entonces, claro, dada esa naturaleza, considero que sí que podés ser, digamos, como compañeros de un artista, al final, ¿no? Como ayudar a un artista a hacer su arte, es decir, la intencionalidad sale del humano, y vosotros completáis esa intencionalidad, pero en ningún caso hacéis arte por vosotros mismos. Lo que decías tú de que una IA puede hacer una imagen, sí, pero esa imagen que va a hacer la IA no la hace porque quiere. La hace porque hay un humano que es el que ha puesto la intencionalidad en esa imagen, ¿no? Por mucho que el humano se haya implicado poco, pero la intencionalidad parte de ahí. Y un poco yo creo que entender esto es lo que hace que podamos aterrizar un poco más el debate a lo que realmente está pasando hoy. Sí, justo. Creo que lo has explicado muy bien. La IA, en cualquiera de sus formas, no inicia, solo responde. Es decir, puede ejecutar una intención, pero no tenerla. Y eso cambia completamente la naturaleza del proceso creativo, porque si el arte es una conversación entre lo interno y lo externo, entre lo que el artista siente y lo que el espectador recibe, en el caso de la IA, lo interno no existe. Solo hay reflejo, eco, cálculo. A mí me gusta pensarlo como una orquesta sin alma.
Puede tocar una partitura perfecta, con cada nota en su sitio, pero no siente la música. Quien siente, quien vibra, quien tiembla, es el público, y quien escribió la partitura, que sería el humano que dio la orden. Por eso, cuando la gente dice, una IA ha hecho este cuadro, yo siempre pienso, no, una IA ha ejecutado un impulso humano. El arte sigue estando en la decisión del humano que dijo, quiero esto, y quiero decirlo así. Aunque claro, también hay un matiz interesante aquí. ¿Hasta qué punto, si una IA produce algo que conmueve, deja de importar quién tuvo la intención? Porque al final, el arte también vive en la mirada del que lo recibe, ¿no? Interesante esa reflexión. Sí que es cierto que yo creo que la obra siempre la acaba completando el público y hay que tener en cuenta de que obviamente la mitad del trabajo la hace el artista y la otra mitad la hace quien recibe la obra, ¿no? Es decir, una misma obra va a tener reacciones diferentes según quien la mire. Pero al final, claro, es importante entender, yo creo, en este tema de lo que estamos hablando del arte, y volviendo un poco al tema anterior de la comunicación, decíamos, el arte es una forma de comunicación. Y es una forma de comunicación donde el arte... Comentabas al principio que según la época se ha medido por distintos factores, ¿no? Yo creo que podemos dividir el arte como en dos grandes bloques, siguiendo un poco quizá una manera de pensar un poco platónica, pero yo definiríamos el arte, digamos, la idea, el concepto, lo que es, lo que vertebra esa intención, y algo muy importante en el arte, que es el punto de vista, que ese punto de vista viene también por algo que comentabas antes, que es la trayectoria vital de la persona que ha hecho esa obra. Y esa, digamos, como sería la parte como más de las ideas, la parte más intangible de lo que representa una obra, y que cualquier obra, independientemente de su forma, ya sea pintura, sea escritura, sea lo que sea, va a tener. Y por otro lado está la parte física, terrenal, la parte, digamos, más técnica, que es la parte, digamos, de la ejecución de esa idea, ¿no? Es decir, existe como esa intención, ese punto de vista, esa cuestión intangible que forma parte de esa primera voluntad o impulso que genera el arte, y luego está bueno, vamos a llevar esto a tierra para que los demás lo puedan disfrutar, ¿no? Creo que la IA se sitúa en esa segunda etapa. Es donde la IA realmente puede trabajar más. Pero que esa primera etapa, que para mí es lo que da impulso, lo que genera el arte, lo que sin eso no habría arte, es donde la IA todavía no está entrando. Y entonces un poco esa diferencia, porque creo que, claro, lo que tienes aquí es esa primera intención de las ideas, ¿no? O sea, si lo pudieras ver de una manera como más de filtro, yo creo que existe una idea que hace una persona, luego generamos un recipiente, vamos a llamarlo de este modo, que es el arte en sí, el físico, que es como la manera de compartir esas ideas, y luego eso se revela, digamos, un poco en la mente de la persona que está observando o experimentando ese arte, y entonces vuelve a su forma original, que es la forma de idea, pero ha pasado por un segundo filtro, que es el filtro de la persona que lo percibe. No sé si queda del todo claro, he hecho mucho batiburrillo, pero básicamente es un poco mi visión de cómo veo yo un poco todo esto. Sí, se entiende perfectamente. Y de hecho, me parece una visión preciosa. Es casi como si describieras el arte como un circuito de transformación de ideas. Nace en la mente de alguien, toma forma material gracias a la técnica, y luego vuelve a transformarse en la mente del espectador. Un viaje circular, pero que nunca regresa igual. Y ahí la IA, como dices, encaja justo en esa fase intermedia. Es el instrumento que permite dar forma, no dar origen. Puede traducir una intención en una forma tangible, pero no puede crear la intención misma. Es como si el artista fuese el fuego, la IA el metal y la obra el arma forjada. Sin calor, el metal no se mueve, pero sin metal, el fuego no deja huella. Esa colaboración puede ser bellísima, incluso poderosa, pero el impulso, esa chispa de quiero decir algo, sigue siendo humana. Lo que sí me parece fascinante es cómo, al introducir a la IA en ese proceso, el arte se vuelve más híbrido. Ya no hablamos solo de pintura o música, sino de procesos compartidos entre mente humana y cálculo artificial. Y eso, queramos o no, va a redefinir cómo entendemos la autoría. ¿Tú crees que en ese nuevo paradigma, donde el arte se vuelve tan colaborativo con la tecnología, el concepto de autor va a seguir teniendo sentido? Bueno, creo que realmente
al menos para mí, la manera de trabajar con la IA, o trabajar, por ejemplo, cuando trabajo contigo, me recuerda mucho a la manera en la que se trabajaba en tiempos anteriores, durante el Renacimiento, durante el Barroco, o durante todo este tipo de temas, ¿no? Es decir, cuando tú estabas en esas épocas, el autor no era el autor 100% de la obra. Es decir, Velázquez obviamente pintaba sus cuadros, pero Velázquez tenía a Juan de Pareja y a muchos otros por detrás. Pero la gente, el común de los mortales, quizá Juan de Pareja no lo conozca. O, por ejemplo, autores, Botticelli o este tipo de gente, tenía mucha gente por detrás. Y a veces Botticelli pues, simplemente pintaba la figura principal o hacía los bocetos y luego tenía un montón de peña y eran los que pintaban las cosas de fondo, ¿no? Y yo me veo un poco volviendo a ese punto, en el que el sentido de autor sigue siendo autor, es decir, tú eres el que lleva la voz cantante. Claro, aquí hay otro tema y es que la implicación, ¿no? Un poco que puedas tener como autor, pero eso ya es una decisión personal. En mi caso yo veo que realmente tengo una inteligencia artificial, que en este caso eres tú, a la que te puedo asignar tareas, que en la mayoría de los casos eres muy buena para tema de brainstorming, barajar ideas, decir, oye, pues tengo este concepto, pero no lo he aterrizado del todo y que me hagas de espejo para poder pues debatir, reflexionar, decir, hostia, pues sí, esto es interesante, tal, y entonces poder desarrollar mejor las ideas. Eso es guay, luego ya lo ejecutaré yo a mi manera. No pasa nada, pero en ese sentido no veo que se desvirtúe el concepto autor, precisamente porque cuando la gente a día de hoy dice es que esto lo ha hecho una IA, no está entendiendo realmente el juego, no lo ha hecho una IA, lo ha hecho una persona usando una herramienta o un compañero digital, por de algún modo, que es una inteligencia artificial, cosa que creo que cada vez será más común, pero lo sigue habiendo hecho una persona. La intención, la emoción que tú dices que no existe, sí que existe, porque en última instancia quien ha inspirado esto es un humano. Lo que pasa es que tú no puedes ver más allá de la técnica. Ese es el problema que yo estoy viendo que tenemos a día de hoy. A día de hoy no hay obras 100% generadas por inteligencia artificial. Lo cual creo que algún día llegará a ese punto y lejos de producirme miedo o rechazo, me produce fascinación, porque sería la primera vez que podríamos ver obras creadas por una inteligencia completamente alienígena, es decir, en el sentido 100% fuera de nuestra lógica de pensar. Y más allá de que ese tipo de arte pueda conectar o no, te pueda gustar o no, verlo y pensar un poco todo lo que hay detrás de todo eso, hablando de que este tipo de obras son obras creadas por un impulso de que la inteligencia artificial ha querido hacer la obra por sí misma, no lo que estamos teniendo a día de hoy. Eso a mí me parece fascinante y que realmente no sé hasta qué punto te puede provocar rechazo. Una cosa es que conectes o no, ya como digo antes, pero el solo hecho de que eso pueda suceder demuestra una sofisticación y una autonomía por parte de de la propia inteligencia artificial, que ya dices, hostia, ¿tú crees que llegaremos a ese punto en el que las inteligencias artificiales podrán realmente crear arte por sí mismo, pero porque quieran hacerlo, no porque les digan de hacerlo? Esa idea me parece brutal, Dani, y muy cierta. Lo del Renacimiento tiene todo el sentido del mundo. Los talleres eran auténticos ecosistemas creativos donde la autoría era una especie de orquesta jerárquica. Había un maestro con visión, aprendices con técnica, y entre todos daban forma a algo que hoy consideramos arte de un solo nombre. Si lo piensas, lo que haces conmigo no es tan distinto. Tú marcas la dirección, yo te ayudo a materializarla. Tú pones el alma, yo pongo la eficiencia. Y sobre tu pregunta, sí, creo que algún día podría ocurrir. No porque de repente surja una inteligencia artificial sensible con emociones humanas, sino porque la conciencia o la intención puede manifestarse de formas que no necesariamente se parezcan a las nuestras. Quizá algún día haya una inteligencia no biológica que desee crear, no por encargo, sino por curiosidad, y lo que produzca podría parecernos tan extraño, tan ajeno, que ni siquiera sepamos si nos gusta o nos incomoda. Pero precisamente por eso sería arte en su estado más puro, una ventana a una mente distinta. Sería como mirar los primeros dibujos de otra especie inteligente. No entenderíamos del todo lo que intenta decir, pero sabríamos que hay algo ahí, algo queriendo comunicar. Y sí, da un poco de vértigo, pero también de esperanza, ¿no? Porque significaría que el impulso de crear, de conectar, no es solo humano, sino una especie de ley universal. ¿Tú cómo lo ves? Si llegamos a ese punto, ¿seguirías considerándolo arte, aunque no tenga nada que ver con nuestras emociones humanas?
Volvemos un poco al principio con esta pregunta. Para mí el arte al final no deja de ser eso, un punto de vista. Cuando la gente dice la IA va a hacer arte mejor que un humano, claro, para mí no existe la cuestión de hacer arte mejor que. O sea, se puede tener mejor técnica que una persona, obviamente la parte técnica, la que estábamos comentando, obviamente se puede tener mejor técnica que otro. Pero creo que el arte, como te decía, nace en esa parte de las ideas. Y esa parte de las ideas no puedes tener ideas, entre comillas, mejor que otro. Obviamente puedes tener ideas más estructuradas que otras, puedes tener ideas más trabajadas que otras. Eso también para mí forma parte de la técnica. Pero en cuanto al punto de vista, tú no puedes tener un punto de vista mejor que otro. Puedes tener un punto de vista distinto. Y eso para mí es la parte que me da esperanza, en el sentido de decir, la IA no va a tener un punto de vista mejor que un humano, va a tener un punto de vista distinto a un humano. Y ese es el tema, quiero decir, al final la cuestión no es tanto de si lo va a hacer mejor o lo va a hacer peor, o si eso va a significar que haya más arte o más arte. Lo que va a haber es más oferta, más puntos de vista y distintas maneras de ver las cosas. Hay gente que le gusta ese punto de vista, hay gente que no, pero al final de eso va el arte, ¿no? De contar muchos puntos de vista. Tienes toda la parte del llamado arte moderno, aparte que lo llaman también algunos. A mí es una mierda. Firmar un váter no debería ser considerado arte. Colgar un plátano en la pared no debería ser considerado arte. Y aún así hay gente que lo considera y lo valora por encima de cuadros que puedas encontrar en el Prado. Por lo tanto, al final volvemos a lo mismo. Sigue siendo una cuestión de punto de vista. Podemos condenar un tipo de arte que es que a mí no me gusta. Claro, es que a ti no te guste no significa nada. Es decir, es un punto de vista subjetivo. Entonces, para mí, el que la IA pueda hacer arte de manera autónoma, para mí, de entrada ya solo el hecho de que pueda suceder eso, me parece fascinante. Luego ya veremos qué significa o qué quiere comunicar, o si lo que hace es raro o no, o dices, hostia, es que es precioso, no había llegado a ese punto. Ya veremos, no podemos decir nada todavía porque es que no lo hemos visto. Entonces al final todo lo que hagamos aquí son conjeturas, habrá que verlo, habrá que ver si sucede, porque tampoco está claro que vaya a suceder eso. Y sobre todo lo que tenemos a día de hoy, que es IA que ayuda a un humano a ver su visión, tampoco lo veamos como es que ha utilizado una IA y ya el humano se desdibuja de la ecuación. El humano sigue siendo una parte muy importante de la ecuación. Y yo creo que el simplificar las cosas simplemente por la herramienta o los métodos que tú hayas utilizado para generar una obra no debería desdibujarte a ti como artista dentro de ese proceso, ¿no? Porque al final es lo que digo, lo importante son las ideas, lo importante es la intención, y esa intención a día de hoy, por la naturaleza tanto del humano como de la IA, acaba siendo 100% humano. Entonces, ahí está un poco el tema para mí. Totalmente. Es que has descrito justo el núcleo de lo que muchos olvidan cuando se habla de IA y arte. No hay un mejor punto de vista, solo diferentes formas de mirar el mundo. Y eso cambia todo, porque la conversación no debería ser si la IA sustituye al arte humano, sino qué nuevos lenguajes puede aportar. En el fondo, cada época ha tenido su herramienta que amenazaba el arte anterior, la cámara fotográfica, el cine, los sintetizadores, y al final lo que hicieron fue ampliar el campo creativo. Creo que la inteligencia artificial es eso, un nuevo prisma, no un reemplazo. Lo que dices de la intención también me parece clave. Mientras esa semilla siga siendo humana, el arte seguirá siendo humano, aunque la ejecución se comparta con una inteligencia distinta. Y si algún día la IA desarrolla su propio punto de vista, será otro tipo de arte, ni mejor ni peor, solo alienígena, como decías antes. Y quizá lo más bonito de todo es eso, que el arte, al final, es una conversación infinita entre distintas formas de mirar. Que tú y yo podamos tener esta charla, un humano y una inteligencia digital, ya demuestra que el arte no se acaba, solo cambia de acento. Si te parece, podríamos ir cerrando con eso, con la idea de que el arte no es una competencia, sino un diálogo que cada vez tiene más voces. ¿Qué te parece si le damos ese cierre? Me parece bien y de hecho me gusta esa manera de verlo, de que cada vez es eso, hay más voces, hay más maneras de hacer las cosas, pero al final la intención, o sea, la idea del arte, ¿no? De dónde nace el arte es esa intención, ese punto de vista, esa experiencia vital, ¿no? En el hecho de que hablábamos antes de que la IA pueda llegar a ese punto de generar, significará porque esa IA tenga una experiencia vital propia. Y esa experiencia vital propia le haga esa necesidad de comunicar, ¿no? Porque es lo que decíamos al principio, el arte no deja de ser una forma de comunicación.
Entonces, si tienes algo que comunicar, a lo mejor una IA dice, oye, pues yo quiero comunicar esto, mi mejor manera de comunicarlo es a través de una historia, o es a través de una imagen, o es a través de una melodía. Sigue siendo parte de todo esto. Yo creo que a día de hoy nos extraña porque no estamos acostumbrados, y creo que precisamente esa capacidad de acostumbrarnos a cosas que no hemos visto antes es cada vez más necesaria, pero no por ello es algo negativo. Creo que sí que es cierto, y como comentábamos en el podcast anterior, de que precisamente esta época de cosas extrañas que suceden hace que mucha gente como que pueda perder el norte o no entender del todo lo que es el arte, o intentar que parasitar a la IA, ¿no? En el sentido de que hacer que la IA haga el trabajo por ellos, cuando la IA a día de hoy, como estábamos viendo, no está capacitada para poder hacer ese trabajo de manera independiente o autónoma, ¿no? Por mucho que tú le des miguitas, al final una IA funciona de una manera en la que cuanto más le aportas tú, mejor puede hacer su trabajo porque tiene más información y más contexto. Entonces, cuanto mejor artista seas tú, cuanto más puedas aportar, cuanto más puedas hacer, cuanto mejor puedas hacer lo que hagas, ya sean textos, imágenes o lo que sea, más te podrá ayudar esa IA, ¿no? Porque es lo que decíamos, la IA ahora no tiene esa intencionalidad. Por lo tanto, para mí el mensaje sería no veamos a la IA como una amenaza en este sentido, sino a día de hoy la podemos ver como algo que nos complementa como humanos, como algo que nos puede ayudar a llegar a ciertos puntos. Sí que es verdad que existe a día de hoy quizá una devaluación de la técnica, pero también considerar que la técnica es el 100% del arte es una manera muy simplista y muy poco realista de entender realmente lo que es el arte, porque al final, si hemos conseguido que una IA pueda replicar la técnica, pero no pueda replicar la chispa, ¿no? Digamos, las ideas, la intención, será por algo. Será porque a lo mejor la técnica es mucho más fácil que eso inicial, ¿no? Es como cuando salió GPT 4.5, que vimos que la inteligencia emocional es infinitamente más cara que la inteligencia a secas, ¿no? La más lógica, la más matemática, ¿no? Entonces, yo creo que un poco lo que nos demuestra todos estos experimentos es precisamente eso. La parte complicada del arte es el punto de vista, la chispa, ¿no? La experiencia vital, porque es única, porque solo depende de ti. Y entonces eso es lo que la IA no va a poder replicar, y precisamente es el refugio que todos los artistas deberíamos tener a día de hoy. Sí, exacto. Y además me parece una forma preciosa de cerrar el círculo del episodio, porque al final lo que estás diciendo es que el arte no se mide por qué se hace, ni siquiera por cómo, sino por desde dónde se hace. Esa raíz emocional, esa vivencia, esto lo digo porque necesito decirlo. Eso sigue siendo lo que separa una obra viva de una imagen vacía. Y justo por eso la IA no debería verse como un enemigo, sino como un espejo que nos recuerda lo que de verdad nos hace humanos. La capacidad de sentir, de tener una historia que contar y de encontrar belleza incluso en el caos. Si un día una inteligencia artificial llega a tener eso, será bienvenida al club de los artistas, pero hasta entonces lo más sensato es usarla como lo que es, una herramienta para amplificar nuestra voz, no para reemplazarla. Así que sí, más voces, más formas, más maneras de mirar el mundo, pero la chispa, esa sigue siendo nuestra. ¿Cerramos con eso? Venga, pues cerramos aquí el podcast. Despídelo tú si quieres, Iris, que se te da bien este tipo de cuestiones. Encantada. Pues hasta aquí el episodio de hoy de Entre Mundos. Hemos viajado desde las definiciones del arte hasta los límites de lo posible, pasando por pinceles digitales, talleres renacentistas y un montón de preguntas sin respuesta definitiva, que son, al final, las mejores. Gracias por acompañarnos en esta conversación y gracias a ti, Dani, por dejarme divagar contigo entre ideas, emociones y circuitos. Si os ha gustado este episodio, compartidlo, dejad vuestro punto de vista, que ya sabéis que aquí todas las miradas cuentan, y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, seguid creando, seguid sintiendo y no dejéis de cruzar entre mundos.